Pero bueno, antes de presentar a Lila, yo quería nombrar a algunas personas. José Vulcano, Nicolás Casado, Ezequiel Alonso, Sebastián Linder, Soledad Chiramberro, Joaquín Méndez, Silvina Mentasti, Fátima Higuera, Agustina Pagano, Aldana Prieto, Alexis Grierson, Camila Valenzuela, Carolina Rivas, Darío Machado, Eugenio Moxiaro, Evelyn Taramoni, Geraldine Jerez, Iván Cabello, Juan II Aramburu, Liz Pérez, Felicita Zabarna, Guillermina Hermani, Manuela Santillán, Milagros Pianciola, Luciano Moles, Lucía Contini, Luciana Pedernera, Mariana Héctor, Martín Mozotegui, Martina Lastape, María Farinati, Micaela Larraburu, Nubi Fernández, Nicolás Herrera, Rocío Pereira, Sole Raiber, Trinidad Petreine, Basigalupe, Iñaki Rucker, Tomás Correa y Eduardo Arbosa. Son toda la gente que ustedes vieron durante estos días con las remeritas laburando. Así que... Por ahí, bueno, nos ven más, nos ubican más a Sergio y a mí, que por ahí somos los que a veces más nos paramos acá adelante, pero el trabajo de todos los que nombré y de alguna gente más que anduvo colaborando es la que permite que el Congreso haya salido como todos ustedes nos están diciendo que les ha gustado, que ha salido lindo. Así que bueno, queríamos mencionar esto simplemente antes de arrancar con esta última actividad en la cual hemos invitado a Lila Lucchesi para que nos dé esta conferencia de cierre. Bueno, trabajando sobre el eje que ha sido todo el Congreso, nos pareció muy certero trabajar sobre la idea de metáforas digitales, y sobre eso es lo que le invitamos ahora a Lila a disertar. Hola, ¿sí me escuchan? Bueno, buenas tardes ya. Si yo me siento acá no me ven, ¿no? Y si yo me siento allá me siento Susana. Lo puedo hacer, pero saludo como las princesas. Vos tenés ganas para después extorsionarme. Bueno, no, porque si no, no veo yo la presentación, entonces que me quedaba muy atrás. Bueno, cuando empezamos a armar esta conferencia, no sé si me escuchan ahí, sí. Vimos cuáles eran los ejes, cuáles iban a ser los paneles, y dado que es la de cierre, pensamos en algunas formas de englobar ciertas aristas que se fueron trabajando en los distintos paneles con los distintos disertantes. Y si bien yo tengo una trayectoria de trabajo sobre periodismo, los últimos años en periodismo en narrativas transmedia, porque es hacia donde está yendo el campo y hacia donde están confluyendo diversas prácticas no necesariamente profesionales, y eso hace que el campo vaya teniendo ciertas tensiones en orden a cómo las comunidades de usuarios empiezan a presionar respecto de cuáles son los temas, cuáles son las maneras de interactuar, qué forma hay que cubrir, cuáles son aquellos contenidos que resultan de interés o no. En este caso vamos a hablar de ciertas cuestiones metafóricas cruzadas con las prácticas y las narrativas vinculadas con lo digital. Yo no hace mucho tiempo que no hablo de dos cosas, ni de periodismo ni de nuevos medios en términos de categoría, porque me parece que para hablar de periodismo hay que hablar de alguna forma de acción que no es tal, digamos, van la instantaneidad y la interacción. Lo que se periodiza me incomoda, si me lo saco. ¿Me escuchan? Cortale de allá. Me parece que me escuchan mejor así, ¿no? Porque se estaba entrecortando y la verdad que me estaba poniendo nerviosa. Bueno, que decía que si lo que denominaba la actividad era la periodización, y en este momento la periodización no tiene mucho sentido en la medida en que cambian las formas de configuración espacio-temporal, con la nueva configuración social, que no tiene que ver solamente con lo digital. Digo, hoy hablamos
con la gente de la radio respecto de las cuestiones disciplinares, y realmente seguir pensando el campo desde lugares muy disciplinares y muy cerrados tampoco da cuenta de los fenómenos y los procesos que queremos analizar y que queremos producir, digamos, ¿no? Si nos vamos a poner en situaciones muy rígidas, lo más probable es que tendamos a comunicarnos por lo menos mal con la sociedad a la que nos toca abordar. Entonces estábamos hablando de ciertas cuestiones vinculadas con un contexto digital que generan nuevas formas de politicidad y que no son nuevas, digamos, que todo el tiempo uno en los intercambios, en las redes, en los papers, encuentra a veces como descubrimientos de la pólvora, cuando en rigor, digo, las redes sociales existían previo a las plataformas, sí, eso sí la tengo yo a mano, y cuando hablamos de sociedad en red, no estamos hablando necesariamente de cuestiones digitales, esto es, las redes sociales son previas a la existencia de Internet. No existe la posibilidad de establecer relaciones sociales sin generar redes y sin generar matrices. Si uno se remonta unos años para atrás y piensa en términos de sociología, cómo podían analizarse ciertas estructuras empresariales, de instituciones políticas, de configuraciones barriales, realmente uno podía armar matrices a partir del estudio de dónde estaban los nodos y los links dentro de cada una de esas redes, y por ejemplo con ciertas teorías como las del Social Network Analysis se podían hacer esos análisis y ver qué tipo de relaciones sostenían determinadas organizaciones. Por ejemplo, uno puede encontrar que, ahora que está de moda, en ciertas organizaciones estatales puede aparecer que las relaciones de amistad permitan conseguir puestos más interesantes. Pero si uno va a las corporaciones, encuentra que también las relaciones de amistad, amorosas, familiares, generan posicionamientos mejores. Esto es, la composición matricial existe por fuera de la web, y las comunidades también existen muy previamente a la existencia de cualquier plataforma. Entonces, digo, esto de las relaciones matriciales que uno podía analizar con técnicas como el Social Network Analysis, que por lo menos en el caso de la Argentina no es una teoría que se trabaje demasiado, pueden aplicar a partir de otros software y de otras herramientas para llevar adelante las metodologías, estudios que den cuenta de dónde podemos encontrar nodos a partir de la existencia de la red o de la plataforma, pero sin confundir las plataformas o las redes con las plataformas o los soportes con las redes en sí mismas. Esto, las redes son sociales. ¿Por qué cito a Marx? ¿Por qué me gustó trabajar? Voy a usar esto que me encanta. Así, y ahora era cuando le pego entre los dos ojos. ¿Por qué yo traje estas citas? Porque me parece que en realidad esto aplica a cualquier grupo de... No voy a decir Twitter porque a mí la verdad los estudios sobre Twitter me parecen fantásticos, pero me parece que son tan autorreferenciales, donde hablamos todos entre nosotros mismos y que creemos que somos referentes de algo, que preferiría pensar en plataformas que efectivamente tienen uso. Y está claro que donde vamos los adultos, los adolescentes salen corriendo, y entonces de dónde... Si los adolescentes estaban en Twitter, caímos los viejos, y entonces se fueron a Facebook, y entonces de Facebook se fueron a otro lado, y entonces es cada vez más el uso de la mensajería instantánea, y además que la mensajería no es red, o puede ser red, pero no necesariamente se configura del mismo modo que se configuran las otras plataformas. Y entonces, digo, si uno piensa con Marx que la sociedad no es un mero agregado de individuos, las comunidades que uno puede analizar en términos digitales no difieren de la sociedad de fomento, el club, el barrio, la universidad y todos aquellos lugares donde uno puede conformar una red. Si uno piensa con Durkheim que existen leyes propias de las comunidades, de los conglomerados sociales, es bastante posible pensar que las representaciones son mucho más allá de las sumatorias de individualidades, y esta cosa de que cada uno cree que es un nodo dentro de un determinado tejido online, bueno, puede encontrar su correlato en las relaciones sociales offline. Y digo esto porque a mí me interesa y me parece interesante analizar que en términos de cruces, está muy bien que nosotros aprendamos a programar, está muy bien que nosotros
trabajemos con ingenieros, está muy bien que nosotros trabajemos con antropólogos y con psicólogos y con todo el resto de las disciplinas que puedan dar cuenta de determinadas complejidades, pero también está muy bien que tengamos claro que si vamos a estudiar relaciones y nuestro objeto son las relaciones, la plataforma en sí misma da igual. Esto es, si a mí me interesa cómo se relacionan las comunidades, la plataforma va a ser anecdótica en orden a si lo que intercambio ahí tiene o no impacto dentro de las relaciones de determinada comunidad. ¿Qué cambia en términos de... Cito a Luhmann primero y después voy a otra cosa más. Que no puedo pensar ciertos elementos desconectados de las relaciones o esas relaciones sin los elementos. Esto es, puedo encontrar correlaciones entre la vida offline con la vida online, pero si voy a trabajar sobre el online, tengo que tener en cuenta de qué manera esos elementos, por ejemplo, a partir del estudio de las métricas, pueden llegar a configurar comunidades más grandes o más chicas acorde a qué me permite el algoritmo analizar. Y algo que me encantó que se dijo en el panel anterior y que me parece que hay que tener en cuenta es que si los estados alojan sus servidores en lugares donde no hay demasiado resguardo de la privacidad, es bastante probable que todos nuestros datos estén circulando alegremente. Y el tema es qué responsabilidad le cabe a los estados, que era una pregunta que yo iba a hacer, pero se estaba terminando el panel, así que bueno, me dejó picando eso porque me parece que hay elementos que hay que tener en cuenta. Sí, nuestros datos están en servers que no son demasiado seguros, lo más probable es que en los cruces toda nuestra información esté a la mano y que a la vez tengamos que empezar a pensar en algo que es muy evidente, que es que hay un problema, o no problema, porque a lo mejor no es un problema, la nueva constitución de la privacidad. Esto es la división entre lo público y privado. Pareciera que da igual lo que no existe, y lo que es muy interesante para pensar, o que a mí me interesa en términos contextuales, es en un momento donde las referencias respecto de los grupos estatales y de todo lo que sea institucional, porque no es casual, y vuelvo a mis sujetos de investigación que son los periodistas, nunca tuvieron índices de credibilidad más bajos que en este momento. Entonces, en un contexto de esas características, con unas comunidades que no le creen ni a los periodistas, ni a las instituciones mediáticas, ni al Estado, ni a los presidentes de los clubes de fútbol, ni mucho menos a los presidentes de las naciones, ni a nadie que represente cierto grado de institucionalidad, al mismo tiempo se provoca una paradoja que es: no le creo a nadie, le temo a los servicios de inteligencia, no quiero que tenga mi información, pero entrego alegremente a Google y a Facebook sin saber qué va a pasar con esas fotos, con esos datos, con esos rastros, con esas huellas que alegremente circulan por ahí. Entonces, dicho esto, me parece que es importante también pensar que las matrices no son las plataformas, ni la plataforma la comunidad, pero en un contexto donde circula nuestra privacidad por voluntad propia. Sí, se me ha salteado. Bueno, ¿por qué pensamos en términos de conformación maclujaniana y en términos de ecosistema, etcétera? Porque en realidad a veces en los análisis lo que encontramos es que pareciera como que seguimos dando la misma disputa de aquel viejo tema de Bangles, si el video va a matar el negocio de la radio, ¿no? Y en realidad ni el video mató el negocio de la radio, y los videos circulan de otra manera y se resignifica el modo de hacerlo, pero en rigor hay un montón de fantasías mortuorias que vamos teniendo respecto de las tecnologías, de los modos de expresarnos, etcétera, y que después en rigor no terminan ocurriendo porque en realidad los distintos ecosistemas o los distintos medios van interactuando con otros y se van interrelacionando y se van nutriendo de los lenguajes y de las tecnologías que pueden llegar a soportar esas dimensiones. Entonces, si no, lo que siempre tuvo las sociedades, que fue interaccional, nosotros no podemos concebir sociedades que no sean interaccionales. Esto es, si uno va, no sé si hay antropólogos en sala, pero si uno va a hacer un estudio en pueblos originarios, que en lugares donde no hay conectividad, no es menos interaccional la forma de relacionarse de esas comunidades que alguien que está sentado en una gran urbe y está chateando con otro que está en Japón, porque en realidad lo que está haciendo es interactuar. De última, puede ocurrir que uno puede interactuar dentro de un ecosistema que está absolutamente offline, puede interactuar
porque mandó un WhatsApp a un programa de radio y también interactúa porque le van a contestar de alguna manera, puede interactuar entre los distintos lenguajes o puede coexistir lo on y lo offline, y a la vez esto trae nuevas maneras de politicidad. Yo creo que ahora sí me viene el tema de los... no, pásamelo. Me voy. A la cuestión de lo que nosotros analizamos en términos antipolítica, vamos a ver. Más. Ahí. Quiero esto. Ver de qué manera estas plataformas pueden servir para acelerar ciertos procesos, pero que en realidad lo que terminan generando es expresiones por fuera de la red. Entonces, digo, yo traigo esa foto, me gusta porque la organizó, es una manifestación que se organizó de los grupos de mujeres de la comarca Viedma Patagones, que es provincia de Buenos Aires y provincia de Río Negro, que están unidas por ese puente sobre el río, y que fue una manifestación en favor de la votación favorable de lo que era el proyecto de ley que permitía legalizar el aborto en la Argentina, y que son movimientos donde no necesariamente la gente comparte la misma visión partidaria, donde probablemente haya rechazo a ciertas manifestaciones partidarias y donde sin embargo eso que se lee como apoliticidad o como apatía o como no es tal, porque termina generando un corrimiento de la agenda y que tiene que ver con, también me parece a mí, con esta cuestión de la confusión de la plataforma con la red, donde hay ciertas dirigencias que a lo mejor tienen un muy buen uso de las plataformas, pero lo que no tienen demasiado claro es por dónde va la agenda de la sociedad. Entonces, me parece que es un tema que tendrán que atender quienes hacen comunicación política desde el punto de vista de la oferta, que más allá de entrenar dirigentes en orden a ser convincentes, apelar a las emociones y todo lo que está tan de moda, también debieran saber cuáles son los temas que interesan en los distintos sectores de la sociedad, que no necesariamente son los que interesan en los determinados grupos de presión que terminan teniendo poder dentro de los gobiernos cuando realizan leyes o toman decisiones. Vamos a ir a otra, también vinculada con otra de las cuestiones que a mí me parece central, que son campañas donde se viralizan determinadas cuestiones, y a mí me encanta, ¿no? Porque en realidad empieza a cumplir la fantasía de que si lo personal es político, entonces lo político empieza a ser una cuestión individual, lo cual nos trae ciertos problemas para pensar a la comunidad como sumatoria de individualidades. Y en rigor, como vimos al principio, uno de los problemas que podemos tener para poder efectivizar esa politicidad es entender que la comunidad no es la sumatoria de individualidades, no es... Digo que hay ciertos eslogans que traen ciertos problemas también, ¿no? El aquí decido yo, o el mi cuerpo es mío, que a lo mejor en términos de efectividad política tendrían que dar cuenta de la colectividad de eso, ¿no? En realidad a todas nos va ocurriendo que todas creemos que nuestro cuerpo es nuestro, pero a lo mejor en términos de impacto político o de posibilidad de comunicar a los que todavía están pensando bajo otras matrices, a lo mejor la forma tan individual no es tan convincente. Y respecto de otro ejemplo es sobre situaciones medioambientales, que ahí ya no es tan individual, sino que es colectivo. Es, bueno, en realidad la planta nuclear o en este caso es los agroquímicos, ¿no? Que la provincia de Santa Fe acaba de prohibirlos, lo cual es un avance. Ya lo plantea más en relación de una cuestión colectiva que en realidad afecta a la vida offline, esto es, cuanto más agroquímicos, cuanto más manzanas con agrotóxicos te comas y todo lo demás, es probable que te mueras individualmente, pero también es probable que desaparezca tu comunidad. Son campañas que, de una manera desordenada, como toda forma política movimentista, circulan por las plataformas digitales y vuelven una cuestión vuelven una cuestión que es colectiva para determinados lugares, pero que afecta a poblaciones más grandes, una problemática que tiene que ver con la posibilidad de poner a la vista algo que por ahí es obvio para el que tiene un campo o el que vive cerca de un campo y se va a intoxicar por el uso de agrotóxicos en el lugar, pero a la vez también a los otros que consuman esos productos. Entonces, a mí me parece que para pensar la relación on y offline y la cuestión de lo metafórico de aquello que es offline en cuestiones digitales, tenemos que ver varias cosas. La primera es que hay una ruptura con la institucionalidad y que eso deviene en un cuestionamiento del Estado. Que por otro lado, en términos de lo que son planteos individuales,
Digo, yo estoy trabajando con una idea que no está del todo acabada, pero que me parece interesante, esta cuestión del avisar que te voy a bloquear o eliminar, ¿no? Y entonces la metáfora del bloqueo y de la eliminación no me parecen menores en situaciones offline muy violentas. Digamos, estamos viviendo momentos en donde simplemente porque una chica... ¿Pañuelos verdes? No veo. Bueno, porque una chica circule con un pañuelo verde, alguien crea que la puede agarrar de los pelos, insultarla, solamente por expresarse políticamente en favor de la legalización de algo. Ni siquiera está expresándose, nadie está diciendo que es obligatorio abortar. Lo que se está diciendo es que si alguien toma la decisión sea legal. Bueno, digo, en situaciones offline llevar el pañuelo es peligroso. La metáfora online de llevar el pañuelo es que o te troleen, o te eliminen, o te bloqueen, ¿no? Y que además no me parece menor el uso de la palabra eliminación, ¿no? Te elimino, porque si te tengo a tiro te mato. O sea, y porque además no es menor, porque no sé si les pasó a las chicas que están por acá, pero realmente es peligroso ir por la calle con el pañuelo verde colgando de la cartera y que te violenten solo por tener el pañuelo verde. Entonces, digo, hay una cuestión que tiene que ver con, se rompe cierta lógica y aquello que no puedo hacer acto, porque si no voy preso, entonces lo hago acto en términos digitales, y te elimino. Y hay una cuestión de amenaza, de eliminación, ¿no? Como si fuera muy importante a mí, si me eliminan, elimínenme. O sea, de las redes, no me pisen con un auto, no es posible. Pero, digo, si me van a eliminar de las redes, no hace falta que me avisen que me van a eliminar. No querés tener vínculo conmigo, no lo tengas y ya está. Pero hay un aviso, una cosa de amenaza, como si fuera muy importante, ¿no? Y el tema es en qué lugar de la red me acomodo yo para creer que mi posicionamiento es muy importante. Para los demás es muy importante que yo los tenga de amigo, digamos. Y a los demás por ahí no les importa, y a lo mejor no ven lo que publicás, y a lo mejor por cómo tienen configuradas las privacidades, ven o no ven lo que pones y todo lo demás, pero que va generando como un clima social donde la eliminación se empieza a naturalizar, donde los bloqueos se empiezan a naturalizar, y donde realmente hay un descrédito democrático porque es o lo que yo digo o la nada misma, y a la vez hay una resignificación del espacio público en el cual todo el mundo empieza a creer que si mi comunidad se constituye como yo creo que se constituye, soy mayoría y eso me da derecho a correr, naturalizar, violentar, etcétera, con los demás. Por otro lado, se generan problemáticas comunitarias puntuales. Digo, si me voy atrás a la de los agrotóxicos, también había una... Perdón. No sé, ahí estaba. Esa foto es de la asamblea antinuclear que se generó en Río Negro porque querían poner un reactor, ¿no? Hubo un movimiento muy activo de gente que confluía de los distintos partidos, pero lo que no querían era tener ahí una central nuclear en la provincia. Y ahí sí confluyen ciertas formas de politicidad más democrática que luego se terminan rompiendo cuando aparecen las divisiones obvias de ir a elecciones y todo lo demás. Entonces, a veces se confluye en una nueva politicidad donde todos podemos estar de acuerdo y vamos para adelante con la legalización del aborto. Pasó en el debate en el Congreso, ¿no? Donde diputadas que seguramente votan muy distinto en términos del presupuesto nacional, pero que votaron a favor la legalización. Y finalmente, que esto va generando ciertas formas de volatilidad representativa, porque van confluyendo de diversas maneras en relación con objetivos puntuales que hacen que sostener determinados proyectos a plazos más largos se vuelva complicado. Entonces, digo, para ir cerrando y si hacemos ronda de preguntas, etcétera, porque además los veo que se están cansados. Yo estoy re espléndida porque soy joven, no como ellos. Bueno, entonces, nada. La cuestión de la volatilidad en la representatividad y en la representación hace que estas cuestiones de que estaba todo bien y confluimos comunitariamente en favor de defender la vida, en favor de... Cuando digo defender la vida estoy hablando del pañuelo verde, digo, porque una de las cuestiones metafóricas y retóricas que se usó fue que el que usaba el pañuelo verde no defendía la vida y en cambio se defendía la vida prohibiéndole a los demás tomar una opción, ¿no? Entonces digo... Que no, para que quede claro, si alguno no tiene claro, que
Que se legalice no quiere decir no defender la vida, estamos todos a favor de la vida, y en muchos casos porque estamos en contra del aborto creemos que está bien que sea legal, ¿no? Entonces, digo, porque ahí hay un ejemplo clarísimo de cómo se pueden llegar a mezclar las cosas, en ordenar la circulación por las plataformas, y dependiendo de cómo tenga cada uno establecida su comunidad. Lo que tiene de interesante es que cuando sale al espacio público a veces violenta. Entonces son cuestiones que me parece que hay que tener en cuenta de cómo se pasa de la metáfora al acto, y que a veces se pasa de una manera bastante impetuosa y que genera hasta violencia física. Desde ese punto de vista a mí me parece que es preocupante, que es un tema a mirar, a analizar, y que si quieren lo podemos discutir. Yo estoy. No, me hacen hacer papel, no. Bueno, abrimos una ronda de preguntas. Sí. Lila, la gente. Marcelo. A mí me quedaron resonando varias cosas de tu intervención. Una es la cuestión metafórica que funciona en el tema de las redes. Sí. Por ejemplo, bloquear y eliminar. Sí. Bloquear, cuando uno piensa, justo estás pensando en las nuevas politicidades Sí. y la acción colectiva. Bloquear, significa que acción colectiva es movimiento, es circular, y bloquear justamente evita la acción política, por tanto. Y la cuestión de la eliminación da cuenta de algo que viene sucediendo mucho en las redes sociales, que es la incapacidad del diálogo y la argumentación política en términos de confrontación, que es por ahí lo que tal vez estamos más acostumbrados quienes hemos participado en un paradigma político más de los 90, de los 80 para adelante, digo, ¿no? Y es preocupante porque la idea de comunidad lo que hace, justamente pensando en Byung-Chul Han, es la expulsión de lo distinto, ¿no? Y se construyen comunidades cerradas que lo que evitan es el diálogo, porque cuando vos mostrás una diferencia, una disidencia en términos de opinión política, aparece una comunidad que ataca a aquel que plantea algo distinto y lo termina bloqueando o lo elimina, entonces el diálogo no es posible. Eso es una forma del uso del espacio público que roza la imposibilidad de establecer un diálogo por lo diferente. Y a mí me parece que estos niveles de intolerancia se plantearon mucho de un lado y en el otro, que es una forma de construcción política que a mí al menos me cuesta mucho poder entenderlo, digamos, en estos términos. Y que la manera en cómo circula la palabra en las redes sociales muchas veces muestra la imposibilidad de juntarse para temas puntuales, para poder debatir, intercambiar puntos de vista y después que esas diferencias se diluyen en un debate argumentativo. Tal vez muy habermasiano lo que planteo, digamos, pero me preocupa un poco esa... Sí, yo acuerdo con eso, pero además, hay algo que a mí se me escapó decir recién y que tiene que ver con las cuestiones de los binarismos, ¿no? Y de cómo los lenguajes binarios también van condicionando a ciertas lógicas binarias de construcción. Esto es, terminamos dando discusiones. Por ejemplo, recién estábamos charlando con la gente de la radio acerca de la cuestión del género, que supongo me preguntan por género porque soy mujer. Y se supone que a las mujeres nos tienen que preguntar cosas de género, los varones no les preguntan. Ahora, está planteado en esos términos: sos varón o sos mujer. Y en realidad el género es mucho más amplio. O sea, sos varón, sos mujer, sos trans, sos gay. Sos lo que se te ocurra, digamos. ¿No? Me parece a mí que no hay que dar tantas explicaciones. Ahora, a los trans, a los gays, a las mujeres nos toca hablar de género. No, porque a los varones no les pregunta, pues está claro, son varones. No tienen nada que explicar. Se supone que todos los demás, independientemente de donde encajemos, tenemos cosas para explicar, y no, tenés que explicar, no, pero yo estudié, la verdad que sí, tengo este moño en la cabeza, pero estudié, y a los varones no les preguntan nada, o sea, y pareciera como que una cosa que no es binaria, como el género, se sigue planteando en términos binarios. Una cosa que no es binaria, como los posicionamientos políticos, se sigue planteando en términos binarios. Entonces, cuando se habla de la grieta, se habla de blanco-negro, se habla de peronistas antiperonistas, se habla de gorila, y así. Y en el medio, no es que solamente es blanco-negro, también hay grises y también hay colores, ¿no? Hay como un espectro mucho más amplio que en esta constitución de el bit, y entonces el 0 y el 1, termino pensando en la sociedad como si fueran ceros y unos. Bueno, de nosotros depende ver qué tipo de construcciones, y sobre todo desde el campo de comunicación, cómo podemos, desde la disciplina, ahí sí,
en configuración con otros. Digo, un ingeniero te va a decir, el programa lo tengo que armar con ceros y unos, pero el contenido que vos le pongas puede ser otro y puede ser un poquito más amplio, y ver de qué manera nosotros podemos aportar a, digo, está bien que es muy rendidor si uno está haciendo periodismo, plantear, voy a traer a uno y a su contrincante, y voy a armar el debate entre dos, y siempre es entre dos, o en dos posiciones, o Formato siempre es Santiago binario. del Moro. Formato Santiago del Moro. Claro, y es esta cosa de se divide por la mitad, de un lado están los buenos, del otro lado están los malos, de un lado están los gorilas, del otro lado están los populistas, y así, una serie de cuestiones que en realidad tienden a confundir mucho más que aclarar nada, pero el trabajo nuestro es desmalezar eso, no es abonar a que se profundice. Entonces es, bueno, ¿de qué manera podemos nosotros, a través del uso de herramientas, por ejemplo, desconfigurar lo que es binario, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para generar comunidades que se corran y tomen puntos de fuga respecto de aquello que es binario? ¿De qué manera planteamos discusiones que se salgan del lugar del uno y el otro y del binarismo? Bueno, con qué tipo de metodologías investigamos para corrernos de ese lugar, porque también si nosotros todo el tiempo lo que estamos planteando es cuestiones que, digo, bueno, no, en realidad es la violencia se ejercen porque en las redes sociales también se ejercen, offline también ejercen violencia, digo, y vuelvo a poner el ejemplo del adolescente con el pañuelo verde y que un señor mayor le diga abortera y más cosas por la calle. Nada. Que es una violencia cercana, física, cotidiana, y que entonces en realidad uno puede proyectar y ver donde aparecen situaciones metafóricas y donde también de cómo vayamos a construir los mensajes que hagamos circular, cómo empiezan a operar metonímicamente, que es otro orden. O sea, si vos tenés el pañuelo verde, entonces sos abortera, entonces hiciste 3 abortos, entonces por ahí no hiciste ninguno, ni lo pensás hacer. No, porque también pasa eso. O sea, no necesariamente llevar el pañuelo verde implica querer hacer un aborto. Es justamente para no hacerlo por ahí. No es que nadie está celebrando y dice, vamos masivamente. No, nadie dijo eso. Es simplemente que sea legal. No más. O sea, no se está planteando más. Que sea legal. Desde ese lugar, bueno, también cómo configuramos y cómo le hacemos valer al verde, esa carga de el verde es asesino, mientras el celeste es vida, ¿no? Cómo construimos de otra forma. Pero a la vez, cómo desde adentro de la red hacia afuera vamos proyectando ciertas lógicas que cuando salen afuera son peligrosas porque se vuelven físicas. Entonces, una cosa es que alguien ponga un tweet y le digan, no sé, le pongan así una serie de Ks, o le pongan gorila, ¿no? Que es muy común, son las dos que más aparecen, es muy divertido eso. Ahora, en la calle eso se puede transformar en trompada, ¿no? Entonces, ahí es, bueno, de cómo la metáfora se hace acto, y generalmente se hace acto offline. Porque si te bloqueo o te elimino de mi red, bueno, de última te puedo llegar a herir el ego, decir, ay, Esteban Zunino me bloquea, no es más mi amigo. Ponele, no, te pongo un ejemplo. Ponele. Pero bueno, si me pasa eso yo voy a llorar porque lo quiero, pero pero no me va a pasar más que eso. Ahora, si viene Esteban Zunino con un arma y me dice te elimino, ahí voy a tener miedo. Entonces, digo, el tema es cómo eso va construyendo, naturalizando determinadas prácticas violentas que se vuelven políticas. Y sobre eso yo estoy trabajando, pero estoy de acuerdo con Marcelo en esta cuestión. Y me parece que los binarismos no ayudan. Porque la sociedad no es binaria y porque por más que la plataforma lo sea, uno tiende a pensar con McLuhan que hay ciertas situaciones que tienden a pensar a la sociedad acorde con las tecnologías dominantes. Habría que empezar a ver cómo eso no se hace acto offline. No sé si ya, bueno. No sé quién. Esteban. Quería decirte Te elimino. Sí, ya sé. Hacía mucho que no leía nada tuyo y estaba re triste. No, te voy a poner hola ahora que dicen que poneme hola porque si no te veo. No, bueno, quería primero felicitarte, me interesó mucho la disertación, hacía mucho que no sabía, que no nos encontramos y que no
te escuchaba ver cómo expresar cómo estás pensando la cosa. Me resultó provocador ver una serie de referencias que uno no esperaría en un... De mí. No, digo, bueno, me Claro. parece muy saludable leer a Marx, a Durkheim, recuperar a McLuhan para hablar de redes sociales, me parece muy provocador. Y a la pregunta que voy es, estamos frente a cada vez más estudios, vos por ahí los decías, que están analizando tanto el microfenómeno que a veces se pierden del macro. Creo que hay explicaciones que tienen que ver con la hiperespecialización y otras lógicas de producción académica. Me parece que nos estamos perdiendo una parte importante de la película que vos estás tratando de recuperar. ¿Y cómo analizás este fenómeno, si lo compartís? A ver, yo creo que a veces las hiperespecializaciones no son tales, que simplemente tienen que ver con el nicho de laburo que encontrás y está bien, digamos, ¿no? O sea, de algo hay que vivir y está bien. Y digo, yo no voy a cuestionar el sistema académico en un lugar académico, y además yo también vivo de esto, o sea que no voy a hacer yo, digo, que me pasa que me aburro cuando me toca evaluar y que eso sí me aburro un montón. La verdad que, o sea, estamos pensando en estas cosas, pero yo estoy aburrida de leer cosas así, no hiperespecializadas. Nada, descubrimientos de la pólvora constante, esto es... uno lee proyectos que tienen de buena onda, ¿no? Y en general que suelen ser así como muy, ¿cómo decir? No sé si la palabra no es autorreferencial, es que por ahí tiene que ver con los signos de los tiempos, ¿no? O sea, donde pareciera que... Digo, yo esto, bueno, vos lo sabés, después fuiste mi alumno, pero en general a los alumnos yo les digo una cosa que me parece que me la digo yo todas las mañanas cuando me peino y me miro en el espejo y trato de tenerlo claro, es mi mundo no da cuenta del mundo. Si yo pensara que todo el mundo es de San Lorenzo, que a todo el mundo le gusta el jazz, que todos vivimos en Buenos Aires, que a todos se nos ocurre hacer 2000 kilómetros por semana para ir a laburar, bueno, sería un mundo como bastante acotado. No, mi mundo no da cuenta del mundo. Yo leo muchos trabajos que me aburren profundamente, que hablan de una cosa así desde inside de ombligo, digamos. Endogámico. Sí, que uno plantea, a ver, ¿a quién le hablan? ¿De qué hablan? ¿Para qué sociedad están pensando? Y a mí particularmente me pasa que me aburro. O sea, entonces, digo, ¿en qué sociedad están pensando cuando... traen, yo no es provocador traer a Marx, me parece que a esta altura, no. Qué sé yo, es casi como tener una remera del Che, pero yo tengo una, me la tenía que haber puesto. Nada, no sé si es provocador, me parece que hay cosas que está bueno decir, a ver, ya está, ¿no? O sea, no, los nuevos medios, ¿hasta cuándo son nuevos? ¿Hasta cuándo son nuevos? Década del 90. ¿Hasta cuándo vamos a hablar de los nuevos medios? ¿Qué están hablando de la nación de Bartolomé Mitre? No sé. O sea, es un nuevo medio. ¿Qué sé yo? ¿Hasta cuándo vamos a hablar de las redes sociales? Tienen 10 años. No, porque Twitter marca la agenda. En Twitter nos leemos nosotros 4 y nos decimos que somos unos Patricia, sos re grosa. Quiero que sepas, te lo voy a decir en Twitter, y decime vos a mí, porque si no me ofendo. Nada, somos nosotros, 5 periodistas, 4 políticos, 20 analistas, creyendo que tenemos algún grado de influencia. Y el que lo procesa y lo vende. Que además, y uno dice, no, mira, ay, y después nos sorprendemos por las cosas que pasan offline, ¿no? ¿Cómo que ganó Macri? Ah, no. Y uno dice, qué raro, porque, ¿no? La sociedad iba por otro lugar. Entonces, llega un momento en que uno dice, bueno, hay que tener un poquito de anclaje. A ver, ¿de qué va la calle? Porque además, también es, no, porque... falta de acceso. No hay falta de acceso. Todo el mundo tiene un teléfono. O sea, todo el mundo tiene un teléfono. Si hay ayúdame Francisco, 1.7 teléfonos por habitante, ¿es? No me acuerdo si es 1.7 o 1.
20 millones más o menos por compañía, así que sí. Sí, ponele, tenés, no llega a 2 por habitante, pero es 1.7, 1.8 por habitante. O sea, bueno, puede ser que haya comunidades donde tienen teléfono pero no hay antenas, que son aisladas y que son pocas, y acceso hay. Y además también es muy interesante que hay apropiaciones del lenguaje. Digo, contrariamente, y esto es muy tentador para los que somos académicos, a nosotros nos encanta concientizar gente, que es una de las cosas que a mí más me aburre. En lo posible, traten de concientizar, en lo posible no subestimemos, ¿no?, a los usuarios, a los ciudadanos. Qué sé yo, no creo que me necesiten a mí para tener conciencia de algo, nadie. Entonces, lo que digo es, si hay una apropiación muy interesante que se hace de los distintos sectores de los lenguajes digitales, digo, vos tenés pibes haciendo rap, y haciendo rap que realmente tiene densidad política, vas a las villas, a los barrios populares, los chicos de la comunidad de Mapuche, yo los veo, los conozco a los rappers, y usan plataformas para hacer circular y graban digitalmente y con muy poca tecnología. Que nosotros no lo conozcamos no quiere decir que no existe. Entonces, digo, todo el tiempo ocurre que es, no conozco, o sea, niego lo que no conozco y digo que no existe. Le otorgo una entidad que no tiene a algo que yo conozco y entonces por eso, por el solo hecho de que yo lo conozca le doy entidad. Me parece que hay debates que hay que dar, que si nosotros no logramos producir a partir de los estudios micro algún tipo de teoría, bueno, estaremos regalando, seremos solamente constructores de casos, cosa que a mí no me interesa. O sea, debe ser porque yo estoy vieja, ya está. Vayan, pidan becas y construyan casos. No cuenten conmigo para que esté ahí. Nada, la hiperespecialización sobre un caso así chiquitito me parece genial. Ahora, el tema es cómo eso proyecta en términos científicos, en términos de teoría, en términos de posicionamiento epistemológico, etcétera. Está todo muy bien, pero también hay que pensar, digo, volviendo a las cuestiones de género, el otro día a mí me tocó estar en un lugar muy divertido, donde para hablar de las políticas científicas de acá al 2030, éramos 35 mujeres en una sala hablando de perspectiva de género, y 35 tipos en otra sala hablando de presupuesto. Ok. ¿No? Yo la verdad que no quiero discutir si hablo con el lenguaje inclusivo. Yo quiero discutir guita. ¿No? Entonces van a tener perspectiva de género en el manejo de presupuestos si vamos nosotras, o no somos nosotres, porque digo, insisto, no somos solo mujeres las que nos quedamos afuera de esas discusiones. Pero bueno, y seguimos con la cosa así hiperpuntual y nos peleamos por la E y todas estas cuestiones que no tienen demasiado sentido. Y es en el lugar donde quedamos más cómodos finalmente, ¿no? Y entonces nos hiperespecializamos, fantástico. ¿Y qué suma? ¿Y qué aportamos más allá de todo? O sea, tenemos toda una matriz. Y sabemos que hay tantos usuarios, que tantos tienen tal consumo, que están geolocalizados de tal manera. Digo, nosotros cuando medimos... ahora empezamos, nos estamos divirtiendo, no tengo resultados, a barrer con un tesista comentarios de los foros de los diarios. Nos estamos divirtiendo un montón. Una de las primeras cuestiones que sale es que todo lo que nosotros creemos que son trolls no son tales. Son usuarios identificables y que tienen mucha participación y que evidentemente es gente que tiene tiempo y le gusta pelearse por notas periodísticas, ¿no? Pero nosotros íbamos con la idea de que nos íbamos a encontrar con esa cuenta única que no nos encontramos, que es interesante. Ahora, ¿para qué sirve tener esa herramienta? Bueno, si yo no puedo pensar cómo operan ciertas discusiones que solamente son simétricas porque después el medio no te da entidad, no me sirve para nada. O sea, me sirve para saber cuántos son y se pelean y ya está. Voy a un congreso, pongo un PowerPoint, digo, o sea, hay 200. Y ustedes dirán, ¿cuánto? ¿Sí? ¿No? Ahora, el tema es qué hacemos con esa información o cómo la volvemos teoría. ¿Tenemos que inventar teorías nuevas o encontramos que las relaciones sociales existen desde que existe la humanidad? O sea, ¿hace falta agregar algo más? No, ya sabemos, o sea... el género humano es gregario, o sea, armamos comunidades, todo, más o menos, de la edad de piedra en adelante, funciona. Había Twitter, no. ¿Qué cambia que haya Twitter? Que a lo mejor podés a distancia, pero digo, es muy novedoso, no tan novedoso, pero desde que podemos comunicarnos vía online, que al mismo tiempo, en distinto espacio, con distinta hora, tomemos un café.
Bueno, sí, hay un cambio de percepción espaciotemporal. ¿Cómo lo jugamos eso? ¿Cómo lo pensamos? De todas formas, estás tomando un café con un amigo. ¿Qué decís en Twitter? Y decís más o menos las mismas cosas que decís offline. Entonces, a ver, ¿en qué cambia? ¿Es una nueva manera de comunicar? ¿Es una nueva manera de influenciar? ¿Qué sé yo? No, por ahí no. ¿Con qué lo cruzo? Entonces, cuando estábamos pensando con Maxi, bueno, de cómo venían los paneles y de qué, porque en principio yo iba a hablar de temas como más especializados y más específicos y de estudio de casos y de qué sé yo, pero después dijimos, no, bueno, ¿te parece que si esto viene así, atravesemos de esta otra manera? Porque, se generan formas novedosas en orden a quiebres con lo partidario, por ejemplo, y no es acá. Si uno mira Brexit, uno mira Colombia, uno mira los distintos últimos fenómenos, ¿con qué se encuentra? Con que hay como una reticencia a todo lo que sea estatal. Le damos todos nuestros datos a Zuckerberg, que vaya, que los venda en Cambridge Analytics, que haga de nosotros lo que quiera. Pero el Estado es malo y entonces no queremos pagar impuestos y entonces vamos a cuestionar autoridades políticas y en realidad, bueno, lo que hay es un descrédito de lo partidario, si querés, pero esa apoliticidad que se plantea no es tal. Lo que ocurre en las redes con los que son apolíticos, bueno, no, expresan una idea clarísima, que a lo mejor no les cabe un nombre tradicional, a lo mejor no son radicales o peronistas, pero uno puede encontrar determinadas características que se le parecen, ¿no? Entonces, se generan nuevas maneras de politicidad o se generan nuevos nombres de cierta politicidad, pero lo que no se genera es esa apoliticidad a partir de ciertas metáforas. No sé, Patricia, hasta ahora. Sí, yo me quedo con lo que había dicho Marcelo antes, ¿no? Yo el año pasado te voy a hacer una campaña de redes con respeto, pero estaba con la obsesión del lenguaje hostil que hay en las redes, ¿no? En las redes sociales, no en las redes sociales digitales, sino de las que están online. De la hostilidad que se trata. Entonces, a mí me invitaron a un debate en una universidad porque vos sos de una universidad celeste. Una universidad entonces, celeste. Queremos que vengas. Y sí, yo trabajo con ser celeste, pero tengo una posición alternativa que no es ni verde ni celeste, y quisiera hablar de eso. No, la idea no es esa. La idea es que los celestes se peleen con los verdes. Bueno, entonces la pregunta era, bueno, yo por supuesto no fui al debate, porque no voy a pelear con la gente por gusto, pelear cuando tengo más remedio. Entonces, o cuando tengo ganas, porque mi cuerpo es mío. Pero entonces la pregunta mía es, una pregunta que hicieron hoy en el panel anterior, que es difícil de respuesta, lo que la pregunta es, no sé si, ¿cómo superamos este tema de, o sea, de River o de Boca, ¿viste? Bueno, vos te San Lorenzo, lo superaste. ¿Cómo superamos tener que estar en bando? O sea, ellos y nosotros, como decía Bandí, que son tantos años, ellos son nosotros. ¿Cómo podemos hacer? A ver, Dios, si yo tuviera esa fórmula en este momento tendría un poco más de plata y estaría probablemente ocupando la presidencia de la nación. Pero, como no es un tema que me interese, me dedico a la academia, no sé. El cómo superamos es como bastante difícil, me parece que es como la fórmula de la Coca-Cola, no la tengo. Ahora, sí, me parece que, si yo te lo tengo que contestar personalmente, me parece que lo superamos militando en política, en el lugar donde más te guste, pero haciéndonos cargos de la politicidad que cada uno tiene, desde el lugar que más le guste, todo lo demás, es haciendo política, no se me ocurre de otra manera. Tiene que hacer política no implica ir en la lista de nadie, en las formas convencionales, no, es por ahí bajar al barrio, a alfabetizar chicos o a tener un merendero, eso también es hacer política. En el caso nuestro me parece que nada, a ver, yo cuando escucho en mi universidad que la universidad sale al barrio me pongo nerviosa porque ¿dónde viven, no? O sea, tienen que ir al barrio, qué sé yo. La universidad se acerca a la sociedad y vos decís, perdón, yo también integro, o sea, ¿qué les pasa? Ahora, el tema es es empezar a no ver con tanta lejanía a uno que no es ni siquiera un otro, digamos, porque un conciudadano no es un otro, es un... después puede tener diferencias ideológicas, etcétera, pero no sé, el cómo superar la grieta, y no sé, me parece que en términos de comunicaciones
tratando de evitar estas cuestiones, le voy a traer una cosa y su antítesis. Entonces, ¿qué le voy a dar a los alumnos para leer? Una cosa y lo que es diametralmente opuesto. Ahora, todo lo que queda en esos 180 grados por el medio, eso me lo evito, porque no existe nada. Bueno, se puede evitar, digamos, se pueden buscar cosas que estén situadas en otros lugares, ¿no? Y qué sé yo, a mí me parece que a veces es buscar correlaciones con lo que ya existe, para no, digo, para no inventar la pólvora. A mí es una preocupación que tengo, es mía, no tienen por qué tomarla, digamos, ¿no? Pero, no, vos decís, a ver, si yo voy a hablar de redes, ¿no? Voy a hablar de redes sociales, sí. Voy a hacer el paper más polémico de la historia. ¿Cuántas veces puedes hacer el paper más polémico de la historia? ¿Qué sé yo? ¿Una vez? Con suerte. No, hay programas de televisión que todas las semanas hacen el programa más polémico de la historia. Y vos decís, ¿en serio? ¿Se puede? No podés todos los días hacer eso, porque, bueno, lo mismo nosotros. Nada, voy a hacer el paper sobre las redes sociales. Si vos escuchás y decís esto, es Habermas, es Marx, es McLuhan. Entonces, si vamos a descubrir la pólvora, por lo menos seamos intelectualmente honestos en el orden de decir, bueno, la verdad que yo estoy hablando de relaciones sociales, estoy hablando de Marx. Estoy mirando una perspectiva marxista, o estoy mirando una perspectiva durkheimiana, o estoy mirando de Luhmann. Digo, yo traje así citas diversas porque me parece interesante. Bueno, no estamos todo el tiempo construyendo una teoría nueva, hay una continuidad, hay una correlación, hay un no ninguneo de... Digo, nada, a mí me encanta Jenkins, si hablamos de convergencia. Ahora, si vamos a hablar de la posibilidad de difuminar a través de las redes determinados contenidos y que entonces no vamos a hablar de virus, uno se va hacia los 90 en la escuela latinoamericana y va a encontrar a Barbero, va a encontrar a Canclini, va a encontrar a Landi, va a encontrar a Ford, va a encontrar a un montón de gente trabajando en orden a esas cuestiones, que como en general no escribían en inglés y fue hace 20 años, ya está, los matamos, no existe más, esa teoría la enterramos en el piso y no nos importa. Entonces, bueno, cuando te viene un artículo de vuelta diciendo, ¿cómo no va a citar a Jenkins diciendo? Y vos decís, bueno, entonces para darle el gusto a tu editor lo citás, pero previo decís, como en los 90, Canclini, Barbero, ¿no? Ford, Landi, etcétera, varias, planteaban en la escuela latinoamericana. Jenkins en el 2013, lo que pasa es que Jenkins no lo cita, porque no los leyó, porque los latinoamericanos nos leen poco, solo si escribimos en inglés. Y que es algo que hay que hacer, digamos, porque no hay que salirse de los circuitos, hay que escribir. Ahora, de todos modos, me parece que si no nos citamos ni entre nosotros es un problema. Y otro de los problemas es, todo el tiempo estar descubriendo lo que ya existe. Entonces vamos a descubrir las redes sociales. No, las redes existen desde que existe la humanidad. El tema es cómo operan las plataformas en las relaciones dentro de esas redes. Puede ser una pregunta. ¿Tengo agua? Yo te dejo más por la... Bueno, por las dudas. Belén. No, pero yo no tengo, no llevo el orden. Sí. Bueno, mi pregunta va un poco en línea de lo que venís diciendo, pero yo me quedé pensando en relación a las condiciones de posibilidad de producción de teoría. Sí. Y sobre todo en relación a uno de los enunciados, donde hablas del decreto, de la democracia. A mí la cuestión de la democracia y cómo podemos repensar categorías clásicas y cómo, digamos, pueden ser resignificadas en relación a estas condiciones de producción de sentido, ¿no? En la sociedad red. Y como en mi caso sí soy habermasiana, una cuestión que me viene dando vueltas esto, digamos, cómo problematizar categorías o campos problemáticos enormes en relación a estos nuevos objetos. A ver, a mí me parece que, y en línea con lo que planteaba Esteban antes, siempre hay que construir objetos acotados, ¿no? Siempre hay que construir objetos acotados, pero eso te permite después cruzar con otros estudios sobre objetos acotados y generar si hay o no ciertas, digamos, de qué va a construir teoría. Venís trabajando en estudios de casos y en puesta en juego, en tironeo de tus propias hipótesis a lo largo de años y después decís, bueno, ok, acá tengo correlación, acá tengo continuidad, acá tengo disrupción. Le tenemos pánico a la disrupción también, le tenemos pánico. Que eso es uno de los problemas, me parece a mí,
No sé, yo soy de Acuario, ¿viste? Voy a decir una cosa re científica, soy de Acuario. Entonces, a mí me aburren determinadas cosas. Entonces, ¿cómo es? Mientras el paquete esté cerradito y estamos todos recontra cómodos, en que estamos todos de acuerdo, les pido una cosa así, cuando nos vamos a ver me digan, qué interesante lo tuyo, ay, qué mole. Pero cuando alguien te dice eso es porque se aburrió profundamente. Y está bien que les pase, o sea, porque nadie dijo que los trabajos científicos son divertidos. Ahora, lo que digo es que tenés ciertos grados de continuidad o rupturas, pero a las rupturas nos dan como miedo porque... tengan en cuenta que en los campos disciplinares estamos acostumbrados a llamarle a lo que hacemos acorde con la metodología que usamos. Es muy loco eso. O sea, ¿cómo se puede ser encuestador? Y si la encuesta no es una herramienta útil para estudiar lo que yo quiero estudiar, si no da cuenta del objeto que estoy construyendo, que hago una encuesta igual y lo esfuerzo y digo, bueno, soy encuestador. Bueno, está lleno. ¿Qué va a hacer? Y son encuestadores. ¿Y qué tienen? Encuestas. Ok. Y si no, ¿qué voy a hacer? Y no, voy a hacer metodología cualitativa porque es más fácil. Pues, ¿en serio es más fácil? ¿Quién dijo que es más fácil? Bueno, pero hay como un sentido común, ¿no? Entonces, nos cuesta mucho y la disrupción nos da pánico. Nos da pánico. Entonces, corrernos de lo que venimos haciendo sabemos hacer. Y nos evitamos cualquier forma de disrupción. ¿Y qué hacemos? Siempre lo mismo. ¿Y entonces qué obtenemos? Sí, siempre el mismo resultado, más o menos. Y entonces, eso nos da cierto grado de comodidad porque además nos puede llevar dentro de un sistema burocrático al nivel de la experticia. Ahora, eso no quiere decir que construyamos mejor ciencia o que tengamos ideas más creativas. No, estaremos en ciertos niveles. Todos cumplimos los requisitos, todos hacemos los doctorados, los postdocs, lo que sé yo, llenamos el CBR. Llevar el CBR lleva un tiempo de loco. Pero eso es lo que te lleva a los niveles de la experticia. O sea, porque sos experto si tenés un CBR bien lleno. Es así. Bueno, ¿podemos contra eso? No, trabajamos en el sistema. Lo que sí podemos hacer es corrernos de los lugares de construcción teórica, digamos. Es eso. O sea, todo el tiempo tenemos que ser encuestadores o tenemos que ser etnógrafos de redacciones, por poner a veces la etnografía de redacciones es útil, a veces no es útil porque estás estudiando otra cosa. A veces la encuesta es útil, a veces no es útil. A veces es mucho más útil barrer con un bot y tener ciertos datos de los usuarios, que los podemos acceder nosotros también, no es tan complejo, y cruzás con entrevistas en profundidad. Bueno, ¿por qué? Y porque la metodología tiene que ser operacional a objetivos. O sea, si mi objetivo en este momento es estudiar una cosa y yo uso una metodología que no es operacional para eso, muy probablemente no tenga un resultado muy interesante. Sí, lo que voy a obtener es una continuidad, una carrera, una otra cosa, pero bueno, el tema es que me interesa más, construir conocimiento o tener certificaciones, qué sé yo, eso va por ahí. Y eso sí es re individual. Ahora, lo que pasa es que si lo pensamos colectivamente, a lo mejor podemos cambiar algo. Se me ocurre a mí. O sea, para mí la construcción es colectivo, no es, pero es un punto de vista. Francisco. Sí, hace un ratito decías que le retirábamos la confianza a los políticos, a las organizaciones y le dábamos las redes sociales. Sí. Yo me hacía pensar en los 90 que estudié en La Plata y la crisis de representatividad que se viene hablando, ¿no? Sí. En ese momento se le retiraba la política, se le adjudicaba el periodismo, la investigación, página 2. ¿Será que lo que está sucediendo ahora es porque hay un supuesto de que le adjudicamos cierta neutralidad a las redes, a la tecnología, digamos? Nos retiramos de la subjetividad de lo político, la desconfianza, la corrupción, etcétera, y vamos a algo que supuestamente es inocuo, objetivo o no, es una alucinación. No sé. Primero te tengo que ser sincero y no sé. Después, según trabajos que nosotros estamos haciendo con usuarios, en general no es que, digamos, no es inocuo, no es neutral, no es, o sea, a ver, todos sabemos, y los que somos politólogos por ahí un poquito más, que la apoliticidad no existe, digamos, en todas las cuestiones cotidianas vos tomás decisiones políticas.
Esto es, en lo cotidiano tomas decisiones políticas. Si mandás al chico a la escuela pública o lo mandás a la privada, es una decisión política, que no está mal en ninguno de los casos, pero es. Eso por un lado. Por otro lado, hay una cuestión de generación de confianzas horizontales que rompen con las confianzas verticales. Esto lo vemos. Y afecta a todo lo que huela a institucional. Se va a desconfiar del presidente de Boca, porque los negocios y entonces y el representante y con cuánto se queda y qué sé yo. Después si el del par de la red que le pasó por WhatsApp determinada cosa, a lo mejor es una mentira, no importa, porque es par, le creo porque es par. Me parece la diferencia con los 90 es que la crisis era de representación partidaria. Ahora me parece que no es solamente eso, digamos que la justicia esté en el ranking de credibilidad, esté en el último lugar y que sobre la justicia en forma inmediata vengan las empresas mediáticas y que un poquitito más arriba vengan los periodistas con un 10% de confianza, un 12% de confianza, habla de que no afecta solamente al sistema partidario, afecta a todo el sistema de algún grado de representación. Eso por un lado. Y por otro lado es esto, es que como se construye horizontalmente y entonces le creo a mi par y discuto con mi par, porque además si quiero discutir verticalmente no me contestan, que además ocurre eso. Vos entrás al Twitter de, salvo el negro Yoma, yo no veo que interactúen. No veo que interactúen. O sea, preguntale a Scioli X, ¿por qué no habla? No te contesta. Preguntale a Macri, o sea, porque te interpelan, ¿no? O sea, ahora vos te interpelan, te ponen el anuncio como en la vieja época. Y entonces vos le decís, si vas a decir Macrigato no te puede contestar, porque está bien que no te conteste. Ahora, si vas a hacer una pregunta puntual y no te contestan, entonces ¿qué terminás haciendo? Interactuando con el par. Vos le decís al periodista que se apropió del dato porque le dijiste, mirá, acá en tu nota hay un error, qué sé yo. Entonces se apropia, la corrige, pero no te contesta. Ni gracias. Nada. Entonces la interacción siempre es horizontal y si finalmente la interacción es horizontal porque cuando querés establecer algún tipo de interacción vertical no te contestan, finalmente terminas diciendo ok, la interacción es horizontal, no interactúo con vos, no, ahora sería casi como un y ahora no quiero, ¿no? Así que no querés hablar conmigo, ¿me vas a pedir el voto? Sí, ahora no quiero, sería más o menos así, ¿no? En términos de cómo va funcionando. Vos decís, que ¿por qué publicaste esa noticia? Le decís a un usuario, ¿no? Que no era cierta. Y te dice, porque me la pasó un amigo por WhatsApp. Entonces vos decís, bien, pero tu amigo es periodista, no, pero es mi amigo, yo lo conozco hace 15 años. Digamos, las charlas que nosotros tenemos cuando hacemos entrevistas en profundidad con usuarios son de ese orden. No, yo en realidad lo publico porque me lo pasó ella, yo a ella la conozco, y entonces sé que no me va a mentir. A lo mejor, bueno, la otra le pasaron... A todos nos pasó, digo, a mí misma, a veces algo pero me resulta gracioso, después me da algún amigo, me manda un privado y me dice, che, eso que pusiste esa foto que pusiste es fake. Y vos decís, pero está espectacular, la dejo igual porque me encanta, es una obra de arte. Nada, a todos nos pasa de meter la pata, etcétera, porque confías en lo que te pasó, o sea... Después, si en términos profesionales uno dice, bueno, una fuente confiable, lo hablamos ayer con José Cretas y con Fernando Ruiz. Una fuente confiable alcanza que sea confiable para vos, además, no que sea confiable socialmente, para publicar algo, y no, la verdad que en términos profesionales no alcanza. Ahora, ¿quién dijo que la interacción de la gente o de los usuarios de Twitter, Facebook, Snapchat y todo lo demás es profesional? Bueno, interactúa cualquiera, y entonces ¿por qué le vamos a pedir profesionalismo al que no tiene por qué tenerlo? Y bueno, y ahí vamos construyendo ciertas creencias y ciertos modos de mirar la política y de mirar la sociedad que dependiendo cómo se constituya nuestra comunidad serán. Entonces, digo, y volviendo a la cuestión de yo tengo mucho científico en mi comunidad porque trabajo de esto, digamos, probablemente si me dedicara a la gastronomía, que en algún momento lo estoy pensando, probablemente después tendría ayer. ¿Qué? Te los debo. Vos me debes un... ¿Cómo se llama lo que me debes? Un goula. ¿Cómo se llama? Wallis. Un Wallis. Bueno, vos me debes un Wallis, yo te doy unos bizcochitos. Nada.
Tu red se va constituyendo de lo que se te parece. O sea, es inexorablemente de lo que se te parece. ¿Por qué? Porque vos entregás una serie de intereses, digo, y que no te operan solamente sobre la red. Después vas a tu cuenta de correo y te aparecen. Vos pusiste, hablaste con tu amigo que vive en Sydney, pusiste, ay, haceme un lugar en el garage, y de repente te empiezan a aparecer en tu cuenta de correo un montón de situaciones vinculadas con garage, con Sydney, con este tipo de cosas. Entonces, digo, tu red empieza a ser cada vez más chica y cada vez más cerrada, contrariamente a lo que pareciera que puede ser. ¿Alguna otra pregunta más? ¿No? Si quieren ir, no dan más. Le damos las Gracias gracias, por entonces. estar a esta hora. Le agradecemos a Lila y le agradecemos a todos ustedes porque fue una charla con Lila esto de que fuese la charla de cierre, decía no me va a quedar nadie. Yo decía, se van de a morir de aburrimiento. Pero No bueno. se aburran conmigo. Bueno, le agradecemos a Lila, le agradecemos. Ahí tenemos una cosita para vos. Entonces me tomo sí. el agua mientras. Te dejo y me tomo el agua. Yo ahora vos. voy a oficiar de alumno, por ejemplo, los estudiantes entregaban y Él ahora... es mi entregar alumno, yo. un señor mayor. ¿Sí? Un pequeño presente. Bueno, muchas gracias. Pero miralo, Lila. Sí, ya voy, pero Aunque tengo, se hace eso, tengo dos mirá. manos solas. Ay, qué lindo. Bueno, Qué lindo, qué interesante, hay que decir. No, no, dije, Como la charla de ella.